hermano Roger, bienvenido una vez más a este diálogo que vamos a tener a través del tiempo que Dios nos disponga para hacer un estudio sobre este libro, Evento de los Últimos Días. Sé bienvenido, hermano Roger. Muchas gracias, hermano. Para dar inicio vamos a empezar con la dirección de nuestro Dios. No sé si nos puede acompañar. Vamos a ver. Bendito y eterno Padre, nuevamente, Señor, nos acercamos delante de su santa presencia. Es usted, Señor, el único capaz de poder enseñarnos y desenvolver el rollo para estos tiempos finales. Señor, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu. Es más, sea usted mismo el que puedas enseñarnos bajo la unción de tu Santo Espíritu. Quita nuestro pecado, déjanos calificados. Son favores que te pedimos en nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a introducirnos al capítulo número 1 de este pequeño material, que realmente es de gran bendición el comprender cada capítulo del libro Eventos de los Últimos Días. Y creemos con certeza de que estamos en los tiempos finales y que sería necesario para nosotros, para la hermandad, para nuestros amigos y para el mundo entero comprender estos temas. Amén. El capítulo 1 lleva por título, dice, La última crisis de la tierra. Al estudiar este capítulo surgen muchas preguntas y vamos a plantearnos algunos de ellos y con la ayuda de Dios vamos a intentar responder. Amén. ¿Sí? Sé que hemos dado una lectura ya de este capítulo. En este estudio vamos a hacer la primera parte. Habrá una segunda parte para poder completar. ¿Está bien? Bien. Vamos a manera de introducción a leer este capítulo sobre los eventos finales que está mencionándose aquí. Si el mundo está consciente, si nosotros estamos conscientes de las situaciones que están pasando. Por ejemplo, estando un poquito actualizados, el 8 de agosto de este mes, si estamos quizás al tanto de las noticias, los incendios de Hawái. Así como eso, son cosas que están sucediendo por aquí, por allá, y se dan diferentes respuestas. ¿Ok? Pero frente a estas situaciones que el mundo está viendo, está experimentando, ¿por qué muchas personas no están conscientes? Porque aquí en la cita que nosotros tenemos en la mano, está tan claro, basado obviamente en la Biblia, que este momento actual, como dice ahí la cita, los gobernantes, estadistas, gente pensante, se está preguntándose qué va a venir. Pero la pregunta es, ¿por qué muchos no están conscientes? ¿Y qué debemos hacer para estar conscientes? Bueno, es una buena pregunta, ¿no?, para poder responder. En el libro de San Mateo, en el capítulo 24, encontramos por excelencia lo que es las señales del tiempo o las señales antes del fin. Y en el verso 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahí está la palabra que usted decía. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y acá hay una amonestación para nosotros. ¿Qué dice? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es un paralelo, pues. Allá estaban desprevenidos y aquí también estaban desprevenidos, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta que usted no entiende. ¿Estamos conscientes? Hay dos grupos, ¿no? Los que no están conscientes y también los que están, de alguna forma, ¿no? Pero aún también ni siquiera nosotros estamos conscientes, porque hay una parábola, ¿no?, de las 10 vírgenes. Las 10 estaban durmiendo, ¿no es cierto? Entonces, es cuestión de análisis nada más. Ok. Dada la cita aquí que está mencionando, debemos nosotros también preguntarnos qué hacer para estar conscientes. Y como ya se mencionó, hay dos grupos. Y esa es la intención
del estudio de este libro, basado en la Biblia, que no tenemos otra fuente de poder confirmar y decir que las cosas que están pasando en el mundo no son el simple capricho de la naturaleza. Como citó el ejemplo de Noé, por ejemplo. Sabemos por la Biblia de que iba a venir un castigo, el diluvio. Pero la gente empezó a preguntarse el por qué tendría que venir eso. Y es más, nunca había llovido. Entonces, el punto es, a mi manera de ver, que o era creer a Dios por medio de su agente, Noé, o era razonar por uno mismo y encontrar respuestas de otra manera. Y cuando nosotros estudiamos otros libros de esta autora, encontramos la respuesta de que ellos calmaron, dice, sus conciencias en base a los estudiosos de la época. ¿Cuántas veces nosotros también hoy, mucha gente, cuando hablamos de señales, de estas cosas que están pasando en el mundo, incendios, tragedias, terremotos, inundaciones, por ejemplo, se está pronosticando para el año 2024 el fenómeno del Niño? No va a ser solamente de manera local, va a ser el fenómeno, quizás va a atacar un poquito más mundialmente, va a afectar a muchos países. Pero muchas veces se intenta responder eso solamente como caprichos de la naturaleza y quieren desligar que detrás de eso también está Dios. Pero no solamente Dios. También en el capítulo encontramos una frase interesante. Está en el párrafo 2 del capítulo, hablando de calamidades en tierra y mar, amenazas de guerra, etc. Dice: las agencias del mal. Me llamó la atención mucho esta frase, agencias del mal, se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Y surge la pregunta, ¿qué son estas agencias del mal? ¿Qué es, no? ¿Qué es o qué son? Y yo estaba intentando hacer un poquito de análisis, de investigación. Y cuando la hermana Huay menciona esta frase, agencias del mal, normalmente lo relaciona con agencias demoníacas, con el mismo Satanás y sus demonios, en relación a hombres malvados. Y aquí por eso dice que las agencias del mal se coligan. Esa palabra, coligar, es como juntarse, aliarse, para acrecer, o sea, aumentar sus fuerzas. Entonces, para esta época, para este tiempo, en base a esto también, detrás de esos desastres, podríamos concluir que están agencias demoníacas. Obviamente con el permiso de Dios. Sabemos que Satanás y sus demonios no pueden hacer nada por sí mismos porque están subordinados al poder de Dios. Pero mientras se lo permite, Él puede obrar. ¿Estamos? Sí, estamos bien. Entonces, ¿pero qué podemos decir sobre agencias del mal en relación a los hombres? Mucha gente se ha preguntado. Y a veces esos temas hablar es un poquito quizás delicado porque puede ser interpretado de diferentes maneras, como teorías de conspiración, por ejemplo. ¿Es posible hoy, hermano Roger, hablando en relación a esta frase, que las agencias del mal también tienen que ver con hombres malvados que conocen muchas cosas de las ciencias, que puedan estar detrás de esos desastres? ¿O es paranoico o estamos exagerando? Bien, mira, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, está íntimamente conectado con el libro de San Mateo, que hemos leído, ¿cierto? Y no conocieron, dice, o no entendieron, dice. Okay. Y ahora en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 18 para adelante, habla acerca de la culpabilidad del hombre. Entonces, por ejemplo, lo que usted decía, ¿no?, hace un momentito, ¿no? Dice, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice. Como usted decía, no antes, ¿no? O sea, nunca había llovido, ni siquiera una gota.
O sea, no sabían qué era llover. O sea, se basaron en su ciencia, en su razonamiento humano. De esa manera calmaron sus conciencias despertadas por el mensaje, por el siervo de Dios, en este caso Noé. Ahora la gente está usted preguntando, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese asunto? Entonces, aquí un poco más de análisis, ¿no? ¿Qué es lo que está acá detrás? Porque aquí en el mundo antediluviano estaban pues tremendas escuelas, pero recordemos esos hombres que ni tenían ni libros, nada, ¿no? Una mente poderosa. O sea, el sistema educativo, si leemos ahí en el libro de Sutherland, si bien claro, ¿no? El diluvio vino justamente porque por haber aplicado un falso sistema de educación. Ahora, a través del sistema educativo, en ese entonces prácticamente lo estaban adormeciendo al ser humano, ¿no? O sea, preparando el mensaje. O sea, este sistema prepara al ser humano para que no pueda percibir el mensaje, o sea, la verdad presente en ese entonces. ¿Corremos hoy el mismo peligro? Ahora, mira, o sea, corremos el mismo peligro. O sea, el sistema educativo, por un lado, o sea, la mente lo trabaja, lo acondiciona para algo. Uno, el sistema de dieta, porque en el libro en los días de Noé, en Mateo 24, ¿qué dice? Estaban comiendo y viviendo, el sistema de dieta. Exacto. Ajá, entonces, no solamente, o sea, eso, ¿no? O sea, por todo lado, o sea, por la dieta, ¿qué más? Por su sistema educativo, o sea, todos los cabos el diablo atado. En resumen, estoy intentando comprender que corremos el mismo peligro como Noé, a pesar de las advertencias dadas. Hoy nosotros tenemos las evidencias. Así es. Como dice aquí, el mundo está pasando por una crisis social, ambiental, político, económico. Pero una de las razones por las cuales muchas personas no están conscientes o no quieren darse cuenta es porque siempre están esperando de alguien que les dé respuestas a eso. Es que están mirando a los grandes. Okay. Como ese entonces, ¿no? ¿Qué dice fulano? ¿Qué dice el gurú? ¿Qué dice el sabio? ¿Qué dice no sé quién? En ese entonces estaban mirando. ¿Qué iban a mirarle pues a Noé? No sé si tendría algún grado, algún PhD, no lo sé. De igual manera, o sea, como usted decía, se volverá a repetir, el texto es bien claro, ¿no? Así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, se va a volver a repetir. Entonces, por un lado estamos entendiendo de que a pesar de que estamos viendo, la gente a veces quiere saber qué dicen las opiniones de los expertos en la materia. Ajá. Y de esa manera nosotros mismos caer y ser confundidos y decir, estos son caprichos de la naturaleza. Ajá. Solo son cuestiones naturales, de que detrás de eso nada tiene que enseñarnos. Uh-huh. Un error, primero, que estoy tratando de captar. Uh-huh. Error número 2, lo que usted planteó. En la época de Noé, la comida y la bebida, una cuestión que hoy se ha investigado ya bastante, tiene el efecto positivo y negativo en nuestro organismo. Así es. Y creo ya hasta aquí con los estudios hechos, de que lo que comemos y bebemos afecta nuestra forma de ver, de percibir, de razonar, de reflexionar. Ahí hay un patrón, se le llama el primero, o sea, en realidad hay 5 patrones. En este caso fue mutado un gen llamado EH, que está en el cromosoma número 4. Y este gen justamente se muta por no darle una buena información al cuerpo, o sea, a través de la comida. Y una vez mutado este gen, entonces todo el discernimiento es anulado. Ese punto, mira, todo discernimiento es anulado. Y esa es una de las razones por las que muchas personas, a pesar de que están viendo así, ahí en la frente, a nuestro alrededor, a diario, y no queremos estar conscientes de que hay algo que se aproxima. Entonces, en base a eso, este capítulo trata de llamar la atención nuestra y decir que estas cosas no son casuales, no son los frutos o caprichos de la naturaleza, nada más, sino que detrás de eso hay un mensaje, hay algo que se aproxima. Y ahora otro punto, para terminar este punto, ¿no? Ahora, ¿por qué el Señor utiliza terremotos, guerras, desastres, tal como menciona Mateo 24? Es que el ser humano ya se ha despersonalizado. Eso lo dice los libros de filosofía, ¿no? El DSM-4, el DSM-5 que está ahí. Pero en realidad le han puesto una frase bien bonita. Como decían antes, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te digan ramera o que te digan cómo se llama Babilonia? ¿Cuál es más bonito? Y el otro respondía Babilonia, más bonito. Entonces, o sea, ahora, mira, ellos dicen que es despersonalización, pero la Biblia dice que el hombre se está animalizando. Ahora, justamente, no, o sea, ¿por qué en los desastres? Ni aún así hacen caso.
O sea, el Señor permite, como usted dice, las agencias del mal están detrás. Como dicen, ¿no es cierto? Tiene sus laboratorios, dice en este libro, ¿no es cierto? Ok, Sí. conflicto de los siglos. 6, 4, Dice que 6, él 6, conoce los laboratorios de la naturaleza y y él está produce, jugando. produce guerras, terremotos. Por eso, a eso lo llaman las agencias del mal, están coaligados el diablo, sus agentes y los malos hombres. O sea, no estamos descabellados cuando podemos decir que muchos terremotos, por ejemplo, son producto del hombre. Sí. Incendios, hasta pueden ser producidos por el hombre. Y muchas otras situaciones que realmente cuando hacemos investigación nos podemos sorprender. ¿Ok? Ahora aquí, hermano Omar, mira. O sea, por eso el Señor permite, o sea, el diablo está queriendo pues destrozarse, cosecharse almas a través de sus terremotos, huracanes. Pero el Señor permite eso ¿para qué? Para poder despertarlo al ser humano. O sea, ya directamente comparado no se puede, porque ya el hombre está animalizado ya. Ese gen está mutado. La única manera, ¿cómo puede ser? ¿Te das cuenta, no? Solamente a través de calamidades, porque el hombre ya está animalizado. Ese es un punto a tratar. Ahora, ese es en el ángulo de afuera. ¿Y qué podemos decir en el mundo religioso? ¿Estamos conscientes de que estamos en el fin? Es otro detalle, ¿no? Recuerda que en Mateo 24 al costadito está la parábola de las 10 vírgenes y las 10 estaban durmiendo. Sí, es otro tema que cuando nosotros nos adentramos en el estudio, tendríamos que tomarlo ese punto de manera específica en cuestión de los hijos de Dios como creyentes en relación al tema que estamos tocando. ¿Ok? También leyendo el capítulo surgen otras preguntas. Habla sobre el tiempo de angustia y la anarquía. Esa pregunta muy buena. Por ejemplo, la anarquía en el sentido moral. Hoy podemos ver en los gobiernos, en civilizaciones, en los hogares, en el sistema educativo, etc., ya un espíritu de rebelión, en cierta manera. Rebelión, ¿sí? No querer sujetarse a ninguna otra autoridad. E incluso esto se puede estar, de alguna otra manera, ya plasmando también y llegando a los puntos donde se concibe al mismo Dios desde ese punto de vista de la anarquía. Tanto es que muchos por eso atacan la ley de Dios, porque lo que quieren es supuestamente liberarse de tal autoridad. Para muchos eso no es anarquía, pero de fondo se puede percibir eso, una rebelión. No querer estar sujeto a ninguna autoridad. A veces esas luchas, por ejemplo, acá en Perú, en Bolivia, esos golpes de Estado, y la gente sabe, eso puede ser un tipo de anarquía. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se puede ver eso? De alguna otra manera tiene relación en el ámbito social, político, ¿ok? Pero la cita también llega un poquito más lejos y dice que todo esto de lo que estamos comentando, de calamidades en tierra y mar, y aunque la gente no esté comprendiendo esto, dice que esto nos va a llevar al tiempo de angustia. Y eso en el capítulo mismo se menciona con un texto bíblico. Y nosotros conocemos ese pasaje bíblico. Daniel capítulo 12:1, donde la cita nos hace entender de que estamos a un paso, en otras palabras, estamos ya entrando desde ahora a ese tiempo de angustia. Y la pregunta es obvia, ¿qué es ese tiempo de angustia? ¿Y cuándo será? Y para responder de manera muy breve, hay un capítulo en este libro, El conflicto de los siglos, que lleva el título, como dice, El tiempo de angustia. Si no me equivoco es el capítulo 40. ¿Ok? Si no me equivoco es el capítulo 40, donde habla del tiempo de angustia, específicamente. Y que el pueblo de Dios va a pasar por ese tiempo de angustia. Y que todas las cosas que están mencionándose antes es para enseñarnos y que nosotros podamos estar preparados desde ahora para ese tiempo de angustia. Y en el capítulo del conflicto de los siglos, una cosa llama la atención. Al menos hay más de dos, pero una de ellas, que el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra y que el mundo va a estar en un caos total, donde Satanás va a tomar el control absoluto.
sus demonios, sus agentes. Y que el pueblo de Dios va a estar en medio de eso y haber ya preparado su corazón, su carácter en este tiempo previo, será un tiempo de prueba para ese pueblo. Algo más que quizás podamos añadir. Sí, está bien, ¿no? Pronto vendrán tiempos angustiosos, dice en la página 12 del libro de Eventos. Pero como usted decía, ¿no? Dios siempre advierte. Sí. El problema es que nosotros no prestamos. En la página 13 dice, Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros. El libro de Amós dice, no, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Justamente en la página que usted menciona hay 3 ejemplos que pone: la época de Noé, la época de Lot y la época de la destrucción de Jerusalén. Cada una de estas historias sucedieron en la realidad, en la historia, tienen su contraparte o su reflexión en el futuro, algo que se va a reflejar aquí en estos tiempos. De ahí que Satanás, pienso yo, se empeña en mitificar, en decir que las historias de Génesis son fábulas. En el mundo, por ejemplo, académico de muchos cristianos, no se cree ya en la historia de Noé. Y encima han sacado el famoso libro de Enoc. Okay. Y hay muchos libros que han sacado supuestamente para poder desprestigiar a la Biblia, ese es su objetivo. Y otro también, la guerra de las Biblias. Por eso. Ajá. Como sea, prácticamente a este santo libro lo están mutilando, vamos a decir así, de alguna forma. Entonces, cuando quieren convertir la historia de Noé, de Lot, como mito y no como historia, entonces siempre nosotros cuando vamos a intentar hablar del tema nos van a decir, estás tomándome mitos y no historia. Claro. Entonces no es relevante. No es relevante. Pero tenemos un argumento, obviamente hay muchos, de que si nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, Cristo creía en la historicidad de Noé y de Lot. ¿Correcto? Creía, lo menciona. Jesús no estaría jugando para tomar mitos. Es la historia. Aunque nos cueste entender ahora, o aceptar, en otras palabras. En cuestión del tercer ejemplo, por ejemplo, de la caída de Jerusalén, la destrucción, ¿qué decir de ese capítulo? Creo que hay otro libro también dentro de este libro, el primer capítulo, ¿sí? Se desarrolla, y que en ese capítulo dice que lo que pasó con la destrucción de Jerusalén es una sombra, un pálido reflejo, o un pálido reflejo de lo que será. El segundo, o sea, ahora. Entonces, realmente hay que preguntarnos, y por eso pienso que incluso en el mundo religioso, los académicos llegan a la conclusión de que eso no fue profecía, de que la destrucción de Jerusalén se escribió después. O sea, Mateo, Marcos, Lucas, que mencionan en supuesta profecía de Jesús, dicen ellos que se escribió después del año 70. No como profecía, como cumplimiento de que Jesús anticipó 30 o 40 años antes, sino que ya cuando vieron la caída de Jerusalén, lo acoplaron haciendo ver a Jesús como profeta. Eso dicen los académicos. Por eso. Yeah. O sea, la intención de Satanás es desacreditar a toda costa cualquier prueba bíblica que intente hacernos reflexionar con el fin de que lo tiremos así de un plumazo y digamos, esto no es profecía ni nada por el estilo se aplica. Pero una de dos, tenemos que creer en algo. Tenemos que creer en algo. Tenemos que estar basados en algo. Aunque correcto o incorrecto, tenemos que creer en algo. Entonces, ahí viene de que nosotros debemos estar amparados, sujetados solo al escrito. Está. O es todo o no es nada. Así de sencillo. Ahí entraría lo que es la alta crítica. Sí, obviamente, es resultado de la alta crítica el hecho de que estemos poniendo el ejemplo, como te digo, las historias del Antiguo Testamento y el caso incluso de Jerusalén, a ese punto.
Ahora, por el otro lado, hablando de Jerusalén, los judíos, que son bastantes facciones, están hablando de la reconstrucción del tercer templo. ¿Ok? Eso es un tema interesante, analizarlo, la reconstrucción de su tercer templo. Pero aquí, la lección que debemos sacar es que Dios siempre advirtió antes de la destrucción a Noé, a Lot y a Jerusalén. O sea, siempre advirtió. Pero la pregunta surge y dice, ¿por qué Dios castiga? Pero antes de leer eso, mira, en la última frase dice, así como usted decía, ¿no? 3 ejemplos. Ahora dice para nosotros. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Correcto. O sea, lo mismo, mira, como en el caso de Mateo 24. Correcto. O sea, lo mismo. O sea, aquí prácticamente nos está dando más evidencia. Y que usted dice, no, que la alta crítica está tratando de borrarlo. Sí, de un plumazo lo está borrando. Entonces, el punto es, y a raíz de estos estudios de que un Dios castigador, entre comillas, mira, destruye a toda una generación, a todo un mundo en la época de Noé, mandando el diluvio, hace caer fuego del cielo en la época de Lot, destruye una ciudad local y permite la destrucción de su propio pueblo juntamente con su templo en la destrucción del año 70. De ahí que muchos se han preguntado, ¿qué clase de Dios es ese? Y encima han dicho en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda usted cuando los israelitas, la orden era no a esos pueblos paganos destruir niños y mujeres, incluso hasta animales? O sea, añadiendo obviamente al comentario, obviamente. Claro. Pero la pregunta es, nosotros creemos en un Dios todopoderoso, Dios como amor. la Biblia dice, Dios es amor. Pero ¿cómo explicamos? Entonces, de ahí que muchos de nuestros hermanos, cuando no encuentran la explicación coherente, es que muchas veces es difícil responderla, llegan a la conclusión de que esas historias de la destrucción del diluvio no fueron reales. No fueron reales. Es como una ilustración solamente en la Biblia para sacar lecciones morales. El caso de Lot y Sodoma y Gomorra pasa lo mismo. La intención es apagar las conciencias de las personas, es decir, un Dios que hace caer fuego del cielo por los pecados de Sodoma y Gomorra. Entonces, como hoy la sociedad está en una rebelión contra la ley de Dios, contra las leyes naturales del hombre, con acciones antinaturales, entonces los que están en cierta manera con estos temas y que la gente recurre a ellos, tienen que dar una explicación y decir, esto no fue así. Y si pasó, no se debe interpretar de forma literal. A raíz de esto surge el universalismo, por ejemplo. Eso sí, todos se van a salvar, dice. Aquí hay una cita, hermano, en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 680. Voy a leerlo rápido. 680. 680, Patriarcas y Profetas, respondiendo a la pregunta. La paciencia de Dios hacia los impíos envalentona a los hombres en la transgresión. Por el hecho de que su castigo se demore, no lo hará menos seguro ni menos terrible. Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Para nuestro Dios misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne, dice el impío, de su camino y que viva. El Señor es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No obstante, de ningún modo justificará al malvado. Aunque no se deleite en la venganza, ejecutará su juicio contra los transgresores de su ley. Se ve forzado a ello para salvar a los habitantes de la tierra, de la depravación.
y de la ruina total. Recordemos en Génesis capítulo 6, la mente del ser humano cómo estaba, de continuo solamente al mal. Y recordemos, mira, cómo querían romper, y dice a la puerta de Lot, y hacían gran violencia al varón, o sea, con una mente pervertida, o sea, genéticamente hablando, prácticamente estaban yéndose al abismo. O sea, ya prácticamente el Señor vio que no tiene más solución. ¿Te das cuenta, no? Y hay más para leer. Pero es una de las razones, la pregunta que yo te planteé, que muchos de nuestros hermanos a veces están confundidos, entonces encuentran buscar una salida, una respuesta, y ahí pues podemos cometer un error sutil de negar la justicia de Dios, por el simple hecho de querer explicar estos temas. Ahora, Dios castiga directamente, como la Biblia lo dice, lo presenta. Ahora, nosotros no estamos en la capacidad de entender la totalidad. Podemos explicar, sí, hasta cierto punto. El Señor dice que quita, por ejemplo, en el caso de Jerusalén, ellos rechazaron su misericordia. Lo único que hizo el Señor, ¿qué es? Replegar nada más su protección. Y el enemigo entró en acción. Entonces, esas historias están plasmadas en la Biblia, y esta autora lo recoge y lo plasma en su capítulo, en sus libros. Es para hacernos entender que en los últimos días, cuando hablamos del tiempo de angustia, va a pasar lo mismo. El Espíritu de Dios se va a retirarse de la tierra. Aunque eso pueda surgir muchas preguntas y decir, ¿cómo es posible? Entonces, es por eso que es necesario reflexionar en estos temas para intentar explicar y comprender el carácter de Dios, sin irnos a los extremos, o solamente un Dios justo, de justicia, sin amor, sin misericordia por un lado, o irnos a un Dios de amor y misericordia sin justicia por el otro lado. ¿Ok? En el libro del Éxodo capítulo 33 y 34, la vez pasada hemos leído, solamente para poder refrescarlo un poco la mente, en el verso 6 dice, Moisés le dice, no te ruego que me des tu gloria. En el verso 6 dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahora viene, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios es 100%, podemos decir, ¿no?, amor, y también 100% justicia. Justamente comprender esa relación perfecta del carácter de Dios es casi complicado para muchos. Es por eso que surgen dudas, confusiones, etc. ¿Sí? Esa frase que dice Omar, no, dice en la cruz, que dice, la justicia y la misericordia se desarmonizan. ¿No? Entonces, ahí podemos entender, al menos siquiera en algo por la misericordia diciendo, ¿no?, cómo es el carácter de Dios. Sí, por eso pienso yo, sería estudio de otro momento, sí, para solamente tocar el hecho de que por qué Dios permite el castigo directamente a veces de Él, y a veces permitiendo a otros, ordenando a un ángel, a sus propios hijos, la destrucción de otros. Pero ¿hay una razón? Lo hay. Ahora, a pesar de eso, no estamos en la condición de explicar de pleno cómo opera realmente la visión divina de Dios. Sabemos que Él hace porque es Dios soberano. Entendemos eso. Para ir concluyendo, hermano Roger, bien, hay un subtítulo para ir concluyendo, dice ahí: las profecías acerca de los últimos días demandan nuestra atención. Dentro de este subtítulo, los párrafos que se mencionan, solamente quiero rescatar dos. Ahí menciona a los jóvenes. Ella afirma que los jóvenes deberían entender temas de profecía. Amén. Dos, que los maestros deberían estar, dice, enfocados en entender y poder explicar a los alumnos sobre estos temas. Deben prestarle atención. Estamos hablando del sistema educativo.
Ahí el apóstol San Pablo, en el Tesalonicenses dice claramente, ¿no? Amados, no estamos en tinieblas, dicen, para que aquel día nos sorprenda. Es lo que decía, ¿no es cierto? En el verso 4 del capítulo 5 del 1 Tesalonicenses. Okay. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora, ¿cómo? Por ejemplo, acá en la página 16 de este mismo libro dice: mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Lo que usted decía, ¿no? Entonces, las profecías son los únicos que nos van a indicar en qué etapa del tiempo vivimos. Y ahora los jóvenes se debieran prestar atención. No solamente los jóvenes, claro, todos en realidad. Obviamente, pero ¿por qué llama la atención y menciona a los jóvenes? Por su vitalidad, dice en otro libro del Espíritu de Profecía, ¿no? Por su vitalidad, porque no tiene una responsabilidad detrás. Okay. Más que todo por su, ¿cómo dice? Por su fuerza. Okay. Ajá. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿los jóvenes entienden eso? ¿Entienden asuntos proféticos? Ahora, muchos preguntan, ¿y por qué deberían entender ellos? Vamos a la primera razón que usted preguntó y dice, ¿entienden? La respuesta está otra vez de dos manos. Pero la gran mayoría ni enterados, ni siquiera nunca han agarrado la Biblia. Es más, tienen vergüenza de agarrar una Biblia. ¿Razón, motivo? Sistema educativo. Una de las razones fuertes. Justamente, sabes, mi manera de ver es que los jóvenes no están comprendiendo, como ya los mencionaste, el sistema educativo juega un papel importante y vital. Y como te mencioné, la parte académica, ahí viene lo que es la alta crítica, tratar de razonar todo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de estos temas, la gente que lo ve todo en base a una razón, normalmente va a decir que esto es pérdida de tiempo. Así es. Y los jóvenes están en la búsqueda de su identidad, quiénes son, por qué están, que no está mal en este mundo tener propósitos, visiones, objetivos, pero hay un contexto para todo. Entonces, hay una cita maravillosa de esta autora, que si los jóvenes estarían comprendiendo estos temas, sería la fuerza especial de Dios, estoy parafraseando, Sí. para culminar la obra. Con un ejército de jóvenes, ¿no? Claro. Sí. Pero justamente el que tiene un ejército de jóvenes en este mundo y los está haciéndolo a su manera, es el enemigo. Tanto es que nuestros jóvenes muchas veces, aunque es inapropiado lo que voy a decir, hay autores que han escrito incluso con este título, Generación de Idiotas. Nuestros jóvenes están siendo un poquito opacados, idiotizados desde todo punto de vista. Y Satanás sabe cómo. La única manera de despertarlos es las Escrituras. Y las calamidades también. Y que comprendan estos temas para ver en qué contexto nos encontramos. Ahora, viene un deber, como dice acá, de maestros. Ahora, ¿quién es el primer maestro? Los padres. Los padres. Para que los hijos pudieran comprender y tener todo el panorama general, es el deber sagrado de los padres, la madre y el padre, tener estos conocimientos para poder heredar a sus hijos, traspasar la información y que ellos por sí mismos más adelante puedan tener su propia convicción. Amén. Entonces, necesitamos reflexionar en estos puntos hasta aquí estudiados. Cuán importante es que nuestros jóvenes, en esos centros que hay de preparación hoy en día, centros misioneros, necesitan comprender no solo el cómo ganar almas, que es de vital importancia, necesitan comprender un panorama un poco más amplio en temas de profecía. ¿Para qué? Para que puedan estar conscientes en dónde nos encontramos en la historia.
Porque si algo está claro en esta vida, solo somos pasajeros, estamos en una fase de prueba. No hay una segunda oportunidad en la cual nosotros podamos decir, pues si no saco una nota aprobatoria en esta vida, lo voy a sacar en la siguiente, tendré chance. Entonces, es importante prestar la atención a la mención que se hace de nuestros jóvenes, nuestros maestros, nuestros profesores, los padres empezando, los líderes de iglesia que también son maestros en las iglesias, que se debería prestar a temas en relación a las profecías. Entonces siempre surgen los extremos, hay que tener cuidado de eso obviamente, pero hemos de ser conscientes de que necesitamos hoy más que nunca estudiar para poder tener toda la comprensión necesaria y de esa manera hacer decisiones importantes, tener objetivos distintos a la que antes podíamos tener, quizás de manera egoísta, sino ahora estar al servicio de la causa de Dios. Para ir concluyendo, hermano, últimas palabras. Amén. En la página 15, justamente acá da la solución, cómo poder captar los movimientos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. O sea, no hay nada que nos va a sorprender. Claro, si nos ponemos bajo el control de Dios. Amén. Eso es el llamado. Ponernos bajo el control de Dios. Estar dispuestos a oír su llamado. Amén. Y Él hará su trabajo en nosotros. Por eso dice la cita, como se dice, captarán el paso continuo. O sea, habrá un grupo de hijos de Dios que estarán claros, estarán más que claros, conscientes y podrán explicar todos los sucesos que están pasando en el mundo. Y el llamado de Dios siempre es eso. Cuando Él presenta cualquier tema es para hacernos reflexionar, para que nosotros hagamos nuestra propia percepción y en base a eso nosotros estar del lado de Cristo. Amén. Y qué lindo sería que nuestros jóvenes, como dice la cita, tomar del bando de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano Roger, ha sido gratificante conversar, dialogar sobre los asuntos que realmente necesitamos cada vez actualizar, ahondar, profundizar. Pero el estudio va a terminar en una siguiente presentación. Amén. Donde vamos a estudiar un poquito sobre lo que es los libros de Daniel y Apocalipsis, el por qué necesitamos comprender estos libros fascinantes de la Biblia. Si el Señor nos permite, estamos en una siguiente programación por la gracia de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano Roger. De igual manera.